Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer, el chal girasoles. Si me sigues por Instagram sabes de la importancia de este chal. Es un chal que he realizado con restos de hilo. Es decir, no he comprado un ovillo de estos que a veces son muy caros y en los que te mezclan los colores, sino que he creado yo mi propio cake, mi propio ovillo de colores. En el canal tienes un vídeo de cómo lo hago yo, también con algún truquito para cómo combinar los colores. Te dejaré al final del vídeo un enlace a ese vídeo en el que explico cómo hago yo estos ovillos de colores. El chal girasoles es para mí muy importante porque es una pequeña revolución. Te aconsejo que si te interesa este tema de reducción de materia prima, de cuidado del planeta, me sigas por Instagram porque tenemos una revolución muy chula y que te va a interesar. Estos ovillitos que se llaman comercialmente cakes, yo los he realizado con restos de hilo. Es decir, he ido combinando y he hecho estas combinaciones. En este caso, lo que voy a hacer, yo ya tengo el chal girasoles hecho y lo que voy a hacer es hacerme otro con estos colores que, como ves, son muy propios de un campo de girasoles. Entonces, yo he utilizado unos 450 gramos aproximadamente de hilo de un grosor de aguja de 4 milímetros, pero lo puedes hacer como tú quieras. Si lo quieres hacer con un ovillo que tengas restos en casa que es para aguja de 3, pues de 3, de 4, de 5, lo que tú necesites. Yo, trabajando con hilos de aguja de 4, he usado aproximadamente 500 gramos. Mi chal mide 1,80 m de extremo a extremo y 80 centímetros de altura. Es nivel súper fácil porque repite una serie de filas a lo largo del patrón y luego en la parte final también es una fila prácticamente repetida con un poco de modificación, que es lo que le hace ese vuelo especial al chal. Pero de verdad es sencillo de realizar, así que anímate. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Hay muchas formas de hacer un anillo mágico. Yo soy bastante de no complicarme la vida y lo único que hago es esto. Hago un círculo así con los dedos, aquí introduzco mi aguja, cojo el hilo, ¿vale? Y de esta forma, esto es lo que tienes que, cuando te tengo el pulgar, es donde tienes que dejarlo sujeto para que no se suelte, y con ese dedo de allí, el anular, estiro y ya puedo coger mi hebra. Ahora lo que voy a hacer es levantar 3 cadenas, que van a ser mi primer punto alto. Vuelvo a coger hilo y voy a hacer en total 6 puntos altos dentro del anillo mágico. Hazlo como tú lo hagas habitualmente. 6 puntos altos en un anillo mágico. ¿Qué hacemos ahora? Tiramos de la hebrita corta y ¡chachán! Se nos cierra, ¿vale? Si tú lo haces de otra manera, yo lo hago así, me es sencillo y no me complico mucho más la vida, ¿vale? Pues fila número 1, 6 puntos altos dentro de un anillo mágico. Fila número 2, levanto 3 cadenas, que serían mi primer punto alto, giro mi labor y voy a hacer un aumento en cada punto. Es decir, estas 3 cadenas son un punto, me voy al primer punto y hago otro punto más. Sabes que un aumento quiere decir hacer 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Pues eso voy a hacer en todos y cada uno de los puntos que tengo de la vuelta anterior. Por tanto, si tuve 6 puntos y ahora en esta fila número 2 lo que voy a hacer es un aumento en cada punto, voy a tener 12 puntos. Recuerda que es importante, si no lo ves muy claro, que las 3 cadenas de subida es un punto. Y ahí es donde debes acabar, ¿vale? Fila número 2, un aumento en cada punto, 12 puntos. Muy fácil, como cuando hacemos un círculo. Fila número 3, levanto 3 cadenas, giro mi labor. Y lo que vamos a hacer ahora es un aumento, un punto, un aumento, un punto, como cuando hacemos un círculo. Es decir, en el primer punto levanto 3 cadenas, que serían el primer punto, y hago un aumento. Y en el siguiente punto hago un punto solito. Es decir, aumento, punto sin aumentar, aumento, punto sin aumentar. Ahora que tocaría un aumento. Es decir, 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Y así es la secuencia de la fila número 3. Un aumento, un punto sin aumentar. Un aumento, un punto sin aumentar. Al final tendrás 18 puntos. Es importante que visualices bien que las 3 cadenas de subida es un punto, ¿vale? Si no lo ves claro, colócate ahí un marcador. Bien, pues en la siguiente que vamos a hacer,
un aumento 2 puntos, ¿vale? Vamos a seguir la secuencia de aumentos de un círculo, es decir, ahora haríamos 3 cadenas, giramos la labor y en el primer punto realizamos un aumento, es decir, 2 puntos juntos, uno, que serían las 3 cadenas y el siguiente, el del aumento. Y ahora haríamos 2 puntos entre aumento y aumento, es decir, esto se llama aumentos progresivos. En el primero hemos hecho un aumento en cada punto, en la siguiente fila un punto, un aumento y ahora hacemos 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. En esta fila en la que haces 2 puntos, un aumento, tendrás 24 puntos, ¿vale? Y en la siguiente fila o fila número 5 lo que vamos a hacer es un aumento, 3 puntos, ¿vale? Sencillas, ¿eh? La fila 1, 2, 3, 4 y 5, muy fáciles. Es como cuando hacemos un círculo. Levantamos ahora 3 cadenas, en el primer punto hacemos el aumento y ahora que nos tocaría hacer 3 puntos sin aumentar, es decir, aumentos progresivos. 1, 2 y 3 puntos sin aumentar, me voy, ahí, 3 puntos sin aumentar y aquí nuevamente el aumento, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir haciendo en la fila 1, 2, 3, 4, 5, como ves es como cuando hacemos un círculo, ¿vale? Y nos detenemos aquí en esta fila número 5 en la que hacemos el aumento progresivo de 3, es decir, 3 puntos, un aumento, 3 puntos, un aumento. En esta fila tendrás, por tanto, 30 puntos. Fíjate, empiezas con 6, luego doblas a 12 y luego vas añadiendo 6 puntos en cada vuelta. ¿Sí? Hasta aquí la primera parte de nuestro chal. Hemos hecho como cuando hacemos un semicírculo, sin más complicación. Vamos a la fila número 6, en la que vamos a hacer la primera parte del trabajo de calado o de dibujo. Verás que es un chal sencillo y que además, como trabajamos en puntos altos y puntos altos dobles, va súper rápido. He levantado 4 cadenas y eso ya te da la pista de que vamos a trabajar ahora en punto alto doble. En el primer punto, en esta fila número 6, vamos a hacer un aumento de 3 puntos en el mismo punto de base. Es decir, levanto 4 cadenas, que son mi primer punto alto doble, y en ese mismo punto hago 2 puntos altos dobles más. Es decir, he hecho un aumento de 3. Estos pelitos que ves todo el rato, es que estoy intentando disimularlos, pero no puedo. Son de Didi. Resulta que se me ocurrió a mí, es mi gatita, se me ocurrió a mí poner mira, otro. Este fondo, que es como una especie de alfombra de yute que me gusta mucho, pero claro, para un gato, pues está todo el día aquí. Y luego cuando vengo a grabar está todo lleno de sus pelitos. Bueno, es igual, prefiero tener pelitos y tener a Didi, que es un amor. Bueno, y entonces, después de hacer el aumento, que me enrollo, hago una cadena y hago, saltando un punto alto doble. ¿Vale? Lo voy a repetir, que me pongo a hablar del gato. Aumento, cadena, lazo doble, salto un punto y en el siguiente punto alto doble. Es decir, he hecho un aumento de 3 en el primer punto y luego he hecho una cadena, lazo doble, salto un punto en la base y en el siguiente punto alto doble, ¿vale? Es un enrejado de punto simple en el cual lo único que estamos haciendo, como ves, es aumento de 3 en el inicio. No estamos haciendo ningún aumento más en esta fila. Simplemente hacemos cadena, punto alto doble, saltando un punto en la base. ¿Bien? Entonces, cuando llegamos al final, pues vamos siguiendo nuestra secuencia. Punto alto doble, cadena, salto un punto en la base. ¿Qué me puede suceder tanto aquí como si avanzo en el patrón? Mira, aquí por ejemplo yo ahora acabaría aquí, saltaría este punto, he hecho un punto alto doble, una cadena que salta este punto y aquí haría un punto alto doble. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí me queda solamente un punto, por tanto no me va a dar espacio para hacer cadena y separación. Lo amañamos, ¿vale? Forzamos un poco el patrón para que nos quede igual que se empezó. Es decir, fíjate, aquí yo empecé con un aumento, cadena que salta un punto y un punto alto, ¿vale? Aumento de 3, cadena que salta un punto y un punto alto doble. Acabo haciendo un punto alto doble, una cadena, aunque aquí me falte un punto en base, porque los múltiplos me va a ser imposible cuadrarlos en todos los puntos fantasía que voy a hacer, y me voy directamente a la cadena de subida y ahí hago mi aumento. Es decir, amaño de alguna manera el final de mis puntos fantasía, tanto aquí como cuando avances en el patrón, que verás que luego es repetir, para que siempre nos quede exactamente igual, ¿vale? Es decir, aquí he hecho trampa tramposa.
Pero esto, a ver, lo podrías no hacer, pero yo prefiero que hacerlo para que quede pues equilibrado, ¿vale? ¿Ves? Aquí tengo empezado y he acabado igual. A ver si lo estiro un poquito así. Tengo 3 puntos de aumento, cadena y ya todo igual, ¿vale? Así esta fila de enrejado lista. La siguiente fila o fila número 7 vamos a levantar 4 cadenas porque vamos a seguir trabajando en punto alto doble y lazo doble. En el primer punto hago un aumento de 3. Fíjate, en estas filas de calado, de dibujo, estamos rompiendo la secuencia de aumentos de un círculo. Es decir, ahora mismo solo estamos haciendo aumento en el extremo, de 3 puntos altos dobles en el extremo. Ahí los tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que vamos a llamar el punto de flor, ¿vale? Que es muy facilito también. O sea que adelante con el chal, que de verdad yo me voy a hacer otro. Me encanta este chal, la verdad. Entonces, visualizamos aquí abajo que tenemos 1, 2 y 3 puntos altos dobles. ¿Qué vamos a hacer? Lazamos doble una vez hemos hecho nuestro aumento y en el siguiente punto que nos viene hacemos un punto alto doble. En el mismo punto, otro punto alto doble. Perdona, en el mismo punto no, en el siguiente punto, otro punto alto doble, ¿vale? He hecho mi aumento de 3 y sobre cada punto alto que me ha venido he hecho un punto alto doble sobre cada punto alto doble. Lo ves aquí claramente, ¿vale? Son los puntos, como ves, del aumento de la vuelta anterior. Simplemente he hecho ahora un aumento en el extremo y un punto alto doble por cada punto que me viene. Sigo haciendo un punto alto doble, no en el mismo punto, que lo he dicho mal, perdóname, sino en cada punto alto doble de la vuelta anterior. Hasta que llego aquí, ahora te lo voy a enseñar en perspectiva para que lo veas, donde sí, lo que quiero que veas ahora es cómo se realiza la flor, donde sí hago la flor de puntos altos dobles. Esta sí que se hace trabajada en el mismo punto. Es decir, hasta aquí hemos ido haciendo el aumento y un punto sobre cada punto. Una vez hecho un punto sobre cada punto, en el quinto vamos a hacer 3 puntos altos dobles juntos en el mismo punto de base y un picote. El picote es, levanto 3 cadenas, cojo estas 2 hebras frontales y deslizo. Esto es un punto picot. Vuelvo a lazar doble, 1 y 2. Y en ese mismo punto vuelvo a hacer 3 puntos altos dobles en el mismo punto de base. Ahora te lo voy a enseñar ahora en perspectiva para que lo veas, porque es muy sencillo, pero esto es lo que vamos a llamar la flor de picot, ¿vale? Como es enlazada doble y punto alto doble, es un chal que se hace muy rápido y muy sencillo, muy intuitivo. Mira, aquí te lo enseño un poquito más en perspectiva. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho un aumento en el extremo, un punto por cada punto, y aquí en el primer punto que ya viene solo, ves que aquí tenemos un puntito que viene solo. En el del centro hemos hecho una flor y ahora hacemos un punto alto doble. Aquí lo ves así, ¿vale? De 3 en 3. ¿Qué haríamos ahora? En el siguiente nuevamente la flor, es decir, punto alto doble, lazo doble en el mismo punto, otro punto alto doble, lazo doble, otro punto alto doble en el mismo punto de base, 3 cadenas para hacer el picot, cojo esas 2 hebras de delante, deslizo, punto picot, lazo doble y nuevamente 3 puntos altos dobles para formar mi flor de puntos altos dobles con picot. Y así voy realizando toda la fila. Fíjate que lo único que hago es de la fila anterior, que tenía un punto alto doble, otro punto alto doble separado por una cadena, encima de esos puntos altos dobles, en uno hago un punto alto doble y en el otro hago una flor. Así. Punto alto doble, una flor sobre cada punto alto doble de la vuelta anterior. Cuando llego al final voy a hacer lo mismo que hice en el principio. Es decir, aquí me encuentro con los 3 puntos del aumento de la vuelta anterior. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo mismo que hice en el principio, es decir, un punto sobre cada punto.
no voy a hacer una flor aquí en el extremo, sino que voy a ir haciendo un punto sobre cada punto. En estos dos que corresponden al aumento de la vuelta anterior, y voy a hacer mi aumento de 3 en el último punto. Recuerda que las cadenas de subida, las 4 en este caso porque es un punto alto doble, son un punto, por tanto ahí es donde voy a hacer mi aumento de 3. En esta fila, tanto en la 6 como en la 7, no realizamos aumentos a lo largo del patrón del chal, aunque es en forma de media luna, pero solo hacemos el aumento aquí en los extremos. Así. Fíjate que tienes que tener aquí los mismos puntos de inicio de aquí que en el otro lado. Ahora a ver si te lo puedo mostrar y lo vas a ver mucho más claro. Aquí empecé con un aumento de 3, luego me encontré con los dos puntos que pertenecían al aumento de la vuelta anterior, los hice y luego ya empecé con mi secuencia y de la misma forma acabo. Es decir, tuve 5 puntos altos dobles y luego ya mi secuencia pues acabo igual. Para la siguiente fila voy a levantar 4 cadenas, estaríamos en la fila 8. Parece que sí, si me equivoco te lo pondré por aquí en un rótulo. Y lo que hago es un aumento de 3 puntos altos dobles en el extremo. Ahí. Este es el aumento de 3 puntos en el extremo, que es el único aumento que realizamos en estas filas de calado. Y ahora me encuentro aquí los puntos altos de la altos dobles de la vuelta anterior antes de llegar a la flor. ¿Qué hago? Pues simplemente hago un punto alto doble sobre cada punto que me encuentro. Ahí tengo un punto alto doble, lo hago. Si es la fila 8, estoy pensando, este es 4, 6, 7, sí, la 8. Hago un punto alto, o sea, en el extremo hago mi aumento de 3 y aquí hago un punto alto doble sobre cada punto que me encuentro. Ahí tengo otro punto alto doble, lo hago. ¿Vale? A ver, te lo puedo mostrar. Visualiza bien tu flor. Es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos dobles. Este sería el último antes de llegar a la flor. Entonces hacemos el aumento de 3 puntos altos dobles en el extremo y luego un punto alto doble sobre cada punto. ¿Qué hacemos cuando llegamos a la flor? Es fácil, ¿eh? Hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Y ahora lazamos una sola vez porque aquí, como el picot ya tiene altura, con un punto alto vamos a conseguir el mismo nivel que el punto alto doble. Listo. Conseguimos 2 cadenas y sobre el punto alto doble lazamos doble y hacemos otro punto alto doble. Fácil, ¿verdad? Estamos cerrando el enrejado. Nuevamente, esto ya hasta el final. 2 cadenas. En el picot cojo hilo una sola vez, entro una vez y hago un punto alto en el centro del picot. 2 cadenas, lazo doble y en el punto alto doble, ¿vale? Esta fila número 8 la vamos a llamar, bueno, pues de cierre de enrejado. Como ves, es simplemente colocarnos con separación de 2 cadenas y donde tenemos un punto alto doble hacemos un punto alto doble y donde tenemos el picot hacemos un punto alto. Mal aquí. Punto alto, perdona, un punto bajo, no, punto alto. Bien, y nada, cuando llegas al final haces tus 2 cadenas, lazas doble y haces lo mismo que en el inicio, un punto alto doble sobre cada punto y el aumento al final. Es decir, fíjate, esto es la flor y este sería mi primer punto. Pues ahí es donde hago mis últimos puntos altos dobles. Debo tener los mismos en el inicio que en el final, ¿vale? Para que me quede equilibrado. Pues voy haciendo un punto alto doble sobre cada punto hasta que llego a mi último punto, que como sabes son las cadenas de subida. Esto, si no lo ves claro, colócate un marcador, ¿vale? ¿Y qué hacemos en el último punto? Igual que hicimos en el inicio, un aumento de 3.
Ahí. Listo. Aumento de 3. Debo tener los mismos puntos. Aquí, el aumento de 3, 1, 2, 3, 4 puntos altos dobles y ya está aquí el trabajo de la flor. ¿Vale? Luego el punto alto doble, la flor y en el otro extremo exactamente igual. Esto luego vas a repetir el patrón, por tanto tienes que tenerlo en cuenta que no te va a pasar nada, pero queda más bonito si queda de esta forma equilibrada, ¿vale? Siempre hay que intentar laissez-faire, que dicen los franceses, déjate llevar un poco por la intuición, pero bueno, a mí me gusta hacerlo bastante equilibrado en la medida de lo posible. En la siguiente fila voy a levantar 3 cadenas que van a significar un punto alto y voy a hacer un aumento, fila número 9, de 3 puntos en el extremo. Y ahora en esta fila número 9 es súper fácil, voy a hacer un punto alto sobre cada punto, sin más. Aquí tengo un punto, pues ahí hago un punto alto. Es decir, en la fila número 9 vamos a retomar los puntos altos, no puntos altos dobles, sino puntos altos. Por tanto, levantaremos 3 cadenas, hacemos el aumento en el extremo de 3 y ahora simplemente hacemos un punto por cada punto. ¿Vale? Fila número 9 o fila de cierre, le podríamos llamar también. Sobre cada punto, esto es un punto. Ahí. ¿Y qué pasa cuando llegamos al espacio de las 2 cadenas? Porque hasta aquí tenemos un punto, un punto, un punto, lo vemos claro. ¿Vale? Pero en la vuelta anterior hicimos también 2 cadenas de separación. Pues lo único que vamos a hacer es en las cadenas de separación hacer 2 puntos. Es decir, aquí tengo las 2 cadenas de separación, entro rodeando de esta forma y hago 2 puntos. Listo, esta fila 9 de cierre. Aquí que tengo el punto del picot, lo hago punto alto. ¿Sí? Punto sobre punto. Y cada vez que llego al espacio de las 2 cadenas, 2 puntos altos, porque son 2 cadenas, pues 2 puntos altos. En el punto alto doble, un punto alto. En el espacio de las 2 cadenas, 2 puntos altos. En el picot, un punto alto. Punto sobre punto y 2 puntos en el espacio de las 2 cadenas. En esta fila número 9 o de cierre. Que como ves, hemos roto nuevamente la dinámica de los aumentos progresivos que necesitaríamos para un media luna. Simplemente hemos ido haciendo en estas filas, desde la 6 hasta la 9, aumentos solamente en el extremo de 3. 1, 2 y 3. Acabada la fila número 9 o de cierre. Ahora lo que voy a hacer es retomar la progresión de aumentos. Vamos a verlo aquí. A ver. Aquí en esta... Espérate que tengo un poco... Así. Se quede un poco mejor. Quito cacharretes. Ahí. En el principio de nuestro chal empezamos a hacer aumentos progresivos. Es decir, primero hicimos un aumento en cada punto, después hicimos un punto un aumento, 2 puntos un aumento, 3 puntos un aumento. Ahora, en esta fila número 9 hemos hecho un cierre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Retomar los aumentos. Yo te aconsejo, como luego vas a repetir más veces el chal, por si acaso que te lo apuntes en una libreta. Es decir, acuérdate, la fila número 5 hicimos un aumento, 3 puntos sin aumentar. Ahora, de la fila 6 a la 9, no hemos hecho aumentos progresivos, simplemente hemos hecho aumento en el extremo. Pero en la fila número 10 voy a volver a retomar el aumento. Es decir, si en mi última fila de aumentos progresivos hice un punto en doble, o sea, un punto de aumento y 3 puntos, en esta que voy a hacer 4 puntos un aumento. ¿Vale? Es decir, en la fila número 10 retomo mis aumentos a punto alto. Levanto 3 cadenas que son el primer punto alto y ahora hago 4 puntos un aumento. 4 puntos un aumento, como cuando hacemos un círculo. Y de esta forma vamos a hacer la fila 10, 11 y 12. Es decir, en la fila 10 haremos un aumento 4 puntos, en la fila 11 un aumento 5 puntos sin aumentar y en la fila 6 haremos un aumento y 6 puntos sin aumentar. Apúntate si necesitas, porque lo dejas a mitad de trabajo, porque por ejemplo lo tienes que dejar aquí y no te acuerdas bien, pues anótate. Me he quedado en tal fila y aquí tengo 5 puntos un aumento, 6 puntos, ¿vale? En la fila número 12 estamos haciendo la progresión y nos tocaría hacer 6 puntos un aumento. Hemos retomado la secuencia progresiva de aumentos del inicio.
Esto hará que, pese a que hemos roto la cadena de aumentos de un círculo, ahora vuelva a equilibrarse ese círculo. Vamos a la fila número 13, vamos a volver a levantar 4 cadenas porque vamos a volver a trabajar en punto alto doble. Estamos llegando al final del patrón y en el primer punto, nuevamente en esta fila número 13, lo que vamos a hacer es un punto fantasía nuevamente y vamos a volver a romper con esos aumentos progresivos. Por tanto, lo que vamos a hacer es aumento de 3 puntos juntos en el extremo. Ahí los tenemos. Volvemos a trabajar en punto alto doble, por tanto he levantado 4 cadenas y he hecho un aumento de 2 puntos juntos en el mismo punto. Ahora voy a hacer una cadena de separación, lazo doble, salto un punto en la base y en el siguiente voy a hacer un punto piña doble. Es decir, lazo doble, entro en el mismo punto. Y como si hiciera un punto alto doble, pero me detengo antes de cerrar, un punto piña doble en el mismo punto. Paso por 2 y por 2. Aquí. Lazo doble, aquí. Paso por 2 y por 2. Lazo doble en el mismo punto. Paso por 2 y por 2. Fíjate que se te va quedando un arito de cada vuelta. ¿Qué hacemos ahora? Las cerramos todas juntas, sujetamos, cadena de sujeción. Este es el dibujo número 2, que es, como ves, muy fácil. ¿Qué haríamos ahora? Una cadena de separación. Saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto alto doble. Listo. ¿Qué haríamos? Cadena y ahora saltamos un punto, punto piña doble de 5 pasadas. Este de aquí. 1, 2, 3, no cierro, punto piña es hacer puntos altos, bueno, en este caso lo estamos haciendo doble, pero es lo mismo. Hago como si hiciera el punto alto doble, pero no lo cierro. Por 5 veces, luego sí paso y ajusto. Ahora hago una cadena, lazo doble, salto un punto en la base y en el siguiente punto alto doble. Esta es la secuencia del punto piña, el siguiente punto fantasía del chal. Cuando llego al final, lo que te he ido diciendo siempre, tenemos que intentar que siempre sea equilibrado. Aquí ahora he hecho un punto alto doble, salto un punto, aquí me tocaría hacer un punto piña. Si me fijo, si hago aquí un punto piña, no me va a quedar espacio para hacer cadena con espacio, pero haremos nuevamente una pequeña trampa que no pasa nada y además nos viene bien para darle amplitud a ese chal. Es decir, aquí he acabado haciendo, te lo digo porque en la siguiente vuelta que hagas puede quedarte diferente, pero siempre hay que intentar acabar y empezar igual. Por tanto, aquí haré igual que empecé, siempre hay que fijarse cómo empecé. Hice el aumento, luego hice una cadena que salta un punto y luego el punto piña. Pues aquí acabaré exactamente igual, haré un punto piña, una cadena que salta un punto y en caso de no tenerlo como ahora, simplemente hago la cadena y hago mi aumento de 3 aunque no tenga el punto en la base. ¿Vale? Hago una cadena de separación y el aumento de 3. Estamos llegando al final de la fila número 14. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer puntos altos nuevamente. Solo hacemos aumento en el extremo de 3 puntos y ahora pues puntito sobre puntito. Aquí tengo un punto, pues un punto alto. Aquí tengo un punto alto. Aquí que tengo la cadena de separación, ahí entro y hago un punto alto. Aquí que tengo la piña, que hago, cojo en el centro, donde cerré y hago un punto alto. Aquí tengo la cadena de separación, punto alto. Aquí tengo el punto alto doble, punto alto. Punto sobre punto. Y donde tenemos la cadena, un punto. Un punto sobre la piña, un punto sobre la cadena, un punto sobre el punto alto doble, ¿vale? Es bastante intuitivo. Es un chal que pretende relajarte, porque estamos, por lo menos aquí, en esta parte del mundo,
poco achicharraditos de calor. Bueno, ahora nos ha dado un poco de tregua, pero bueno, también lo puedes hacer con lana otoñal, puede quedar divino este chal. De hecho, puede quedar muy bonito. Lo estoy pensando ahora en unos tonos marrones de lana y puede quedar muy bonito para las que estáis disfrutando del frío. Llego al final y nada, hago punto sobre punto hasta que en el final hago mi aumento de 3 puntos altos juntos en el extremo. Fíjate que nuevamente en estos puntos fantasía, en este caso los de punto piña, hemos roto con los aumentos progresivos, es decir, hemos hecho solamente aumentos en el inicio de 3 puntos altos juntos. Y se acabó. Se acabó ya, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, queda un poquito explicarte, pero fíjate, hemos empezado con los aumentos progresivos. Puedes echar el vídeo hacia atrás y verás. Luego hemos hecho la fila que ya llamaremos de enrejado, flor y enrejado. Luego hemos hecho la fila de cierre. Y luego hemos retomado los aumentos, ¿vale? La fila 10, 11 y 12 retomo los aumentos. Después he hecho el punto piña en la 13, 14. ¿Y qué haré ahora después de hacer esta fila última de cierre? Retomar los aumentos. Es decir, si en mi última fila de aumentos hice 6 puntos un aumento, aquí me tocará hacer 7 puntos un aumento. Es decir, en la fila número 15 retomo los aumentos y haré 7 puntos un aumento. En la 16, 8 puntos un aumento. Y en la 19, 9 puntos un aumento. Y a partir de ahí volvemos a repetir. ¿Qué volvemos a repetir? La fila 6, esta de aquí, ¿vale? El patrón es de la fila 6 a la fila 17. Puedes ir echando hacia atrás el vídeo y verlo. Y cuando ya hayas dado las vueltas que quieras, porque yo he dado 2 vueltas este patrón, es decir, he hecho 2 veces de la vuelta, primero he hecho la parte de la 1 a la 5, que esa sería la parte que no se repite, y después he hecho repetir la fila de la 6 a la 17 2 veces. Puedes hacerlo igual que yo o puedes hacerlo más veces o una vez solo si lo quieres más corto. Y la parte final, te voy a explicar aquí en una muestrecita más pequeña cómo se realiza. Es prácticamente igual que la fila 7, la 6 y la 7 donde hacíamos el punto de flor, pero con una ligera diferencia para que se nos forme el acampanado propio de este chal que hace que la parte de abajo tenga un vuelo muy bonito. Vamos a ver, cuando ya tenemos el chal acabado, cómo lo hacemos. Es casi igual, pero diferente. Aquí, cuando ya estés haciendo el pico, la flor de picot y ya quieras acabar, que lo puedes hacer, como te digo, 2 o 3 veces el patrón, tal como a ti te guste, lo que vamos a hacer es, en cada punto que nos viene, igual que hicimos en la fila 7, en la que cerrábamos, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Es decir, vamos a hacer punto alto doble sobre cada punto alto doble. Hemos hecho el aumento de 3. Y fíjate, aquí, en estos 3 puntos que tenemos aquí de la vuelta anterior, hacemos una flor extra. Esto es importante porque ¿qué estamos haciendo aquí? Darle más vuelo al chal. Y ahora sigo la secuencia. Ahora te lo voy a enseñar un poquito con más perspectiva, pero para que entiendas. Lo que hacemos es aumentar una flor por cada 3 varetas dobles que tenemos debajo. Y aquí, recuerda que en la fila anterior lo que hacíamos aquí era un punto alto porque volvíamos a hacer enrejado. Pero en el caso del vuelo, lo que hacemos es que tomamos lazada doble y en el centro del picot hacemos otra flor. ¿Vale? Te lo he explicado así un poquito rápido porque en realidad es exactamente igual que las otras filas que hicimos de punto flor, pero hacemos flor sobre flor. Y en el punto alto doble sí que hacemos exactamente igual que hicimos antes. Un punto alto doble sobre punto alto doble. Pero aquí, en lugar de hacer un punto alto como hicimos en la otra vez que hicimos el punto de flor, hacemos flor sobre flor. Esto va a hacer que se nos vaya acampanando cada vez más y que nos dé esta forma acampanada en el final. Yo lo he hecho por 6 veces. Fíjate, aumento de 3 y tengo una flor más, una flor más. Voy haciendo una flor de más cada vez que tengo 3 puntos altos dobles. De esta forma le doy vuelo al chal. Amplío tanto en los extremos con los puntos altos triples, o
sea, los 3 puntos altos juntos y también haciendo una flor de más en cada vuelta. Eso va a hacer que me quede un chal en la parte de abajo con un vuelo súper bonito. Vas a ver que es súper intuitivo de seguir. Yo te aconsejo que vayas tomando tus notas, te lo vayas anotando. Y bueno, te espero en Instagram porque mira cuántos restitos de hilos tengo por aquí. Estamos haciendo, pues bueno, pensando un poquito en el planeta, en reciclar todos los hilos que tenemos. Estamos cambiando muchas la mentalidad del ganchillo. No todo es consumir y cada vez más y más. Podemos hacer cosas realmente preciosas con los hilos que ya tenemos por casa. Así que si te quieres enterar de la movida, te espero en Instagram. Gracias y hasta pronto.